volvemos con el programa Fisioterapia 360. Hoy tenemos junto a nosotros a Fran Rego. Él es doctor en fisioterapia, es profesor e investigador de la Universidad de Murcia y fisioterapeuta del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana Fina Navarro López del Ayuntamiento de Lorca. Bienvenido, Fran. Hola, ¿qué tal, Cristina? Y bueno, quería agradeceros a ti personalmente en nombre y a lo que representa, que es el Colegio de Fisioterapeutas, el Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, por invitarme a participar en esta iniciativa tan interesante de Fisioterapia 360. Gracias, Fran. Hoy vamos a hablar de fisioterapia en pediatría, pero en un área mucho más específica, que es la fisioterapia en neonatología. ¿A qué nos referimos concretamente cuando hablamos de este área? A ver, dentro del área de la fisioterapia en neonatología, es decir, como bien has dicho, una parte de la especialidad en fisioterapia pediátrica. Bueno, ahí tenemos algunos problemas. Sabemos que los fisioterapeutas hoy por hoy no tenemos especialidades regladas en fisioterapia y todo se irá dando poco a poco, pero sí que es necesaria una formación específica cuando afrontamos las diferentes áreas de la fisioterapia. La fisioterapia en neonatología, si nos vamos al desarrollo de la parte estrictamente conceptual, diríamos que sería la fisioterapia que se aplica en el momento neonatal, durante el periodo neonatal, que abarca en realidad el primer mes de vida. Pero si nos vamos a la situación clínica real, la fisioterapia neonatal abarca todo el tiempo de permanencia del niño y la familia que están ingresados en las unidades neonatales y la parte siguiente, es decir, cuando se le da el alta a ese niño de las unidades neonatales y comienza un periodo sobre todo de seguimiento y de control de su desarrollo durante los primeros 2 años de vida. Entonces, abarcaría todo ese tiempo y iría dirigida esta fisioterapia neonatal no solamente al niño, sino tendríamos que tener en cuenta también a la familia y al entorno dentro de nuestra intervención. Gracias, Fran, por la respuesta y por aclararnos este término. Es cierto que desde las formaciones de grado se contempla la fisioterapia en especialidades y dentro de esta la pediátrica, pero la etapa neonatal es una etapa que se ve de forma muy ligera y que además en las practicum de fisioterapia pues muy pocos alumnos tienen la posibilidad de poder experimentar o realizar las prácticas en estos entornos. ¿Qué formación específica se necesitaría para poder trabajar en una unidad de neonatología? Sí, bueno, efectivamente, los planes de estudio hoy por hoy, como bien dices, tienen un pequeño déficit en cuanto a la formación y a los contenidos que abarcarían lo que es el ámbito de la fisioterapia neonatal, concretamente, que también pertenece a un ámbito más grande, que es el ámbito de atención temprana, donde también en muchos programas de determinadas universidades no se profundiza mucho en cuanto a la formación en esta especialidad, en este ámbito concreto de la fisioterapia. Entonces, es importante la especialización como en cualquier otro tipo o con cualquier otra vertiente de la fisioterapia porque cuando nos introducimos dentro del ámbito neonatal y sobre todo tenemos en cuenta que las unidades neonatales están formadas generalmente por 2 tipos de unidades, las UCIs, las unidades de cuidados intensivos neonatales y las unidades de cuidados intermedios. Entonces, tenemos que entender que el paciente que está en una unidad de cuidados intensivos neonatales es ya de por sí un paciente de riesgo, donde peligra su vida. Tenemos un compromiso vital importante. Entonces, los fisioterapeutas dentro del servicio nacional y dentro del servicio público de los hospitales, ¿verdad? Dejaron ya hace tiempo de formar parte del verdadero equipo de las unidades neonatales. Y cuando se requiere la intervención de un fisioterapeuta en la unidad neonatal para algo específico, como puede ser algún problema respiratorio, alguna situación ortopédica o neurológica, siempre se recurre al fisioterapeuta que está contratado en el hospital, que generalmente son los fisioterapeutas que trabajan en el gimnasio de rehabilitación. No tienen una formación específica en este ámbito y esto puede acarrear problemas en la intervención dentro del ámbito neonatal por el riesgo que tienen estos pacientes. Cualquier intervención de fisioterapia
que en otro ámbito podría ser inofensiva, porque realmente nosotros al no trabajar con medicación, al no tener problemas de contraindicaciones en este sentido, nuestra intervención, hombre, tendríamos que ser muy malos terapeutas, ¿no? Para causar una situación grave, ¿no? Entonces, esas situaciones que en otro ámbito no pasarían a ningún lugar, no darían lugar a nada, no pasaría, podría ser inocua simplemente con un mal terapeuta, dentro del ámbito neonatal y concretamente de las unidades de cuidados intensivos neonatales pueden crear un grave problema, un grave problema que puede llegar a ser compatible o incompatible con la vida del niño. O sea, tenemos que tener una especialización muy concreta en el tipo de intervención y qué herramientas de intervención podemos utilizar dentro del ámbito neonatal. Por eso, yo creo que un camino que teníamos conseguido los fisioterapeutas, que hasta los años, alrededor de los años 70 y 80, cuando se empezaron a crear estas unidades neonatales, cuando empezó la ventilación mecánica, que permitía sacar adelante a niños que eran muy inmaduros previamente, como los prematuros, y a partir de ahí, con estos avances, pudimos sacar a niños de menor edad gestacional, ¿verdad? Los fisioterapeutas que formaban parte de esos equipos debido a una serie de situaciones erróneas y de equívocos en nuestra intervención que pusieron en riesgo realmente la situación vital de estos niños, la vida de estos niños, fueron saliendo de lo que es el equipo real de las unidades neonatales y prescindieron un poco de la figura del fisioterapeuta. Por eso, hoy por hoy, necesitamos tener y demostrar una capacitación y unas competencias específicas para poder introducirnos y trabajar dentro de este ámbito donde tenemos muchísimo que aportar. Tuve la suerte, lo sabes, de trabajar en estas unidades, ¿no? Hace mis inicios como fisioterapeuta. Sí. Tuve que formarme y fue difícil, como bien dices, ¿no? El abordar a estos niños grandes prematuros de 24, 25, 26 semanas con muy bajo peso y que recuerdo esa sensación de decir, ¿qué hago, no? Con un niño tan pequeño, con tantos cables, con la maquinaria y la ventilación pitando todo el tiempo y el personal de enfermería diciendo, cuidado, cuidado, ¿no? Creo que ha cambiado mucho la fisioterapia en neonatología en todos estos años, lo sé, y sigo el trabajo y las investigaciones de aquellos que continuáis en la ciencia y en la clínica. ¿Cuáles son las funciones actuales del fisioterapeuta en estos equipos? Sí, bueno, las funciones, basándonos en las referencias que tenemos a partir de la evidencia, donde la figura del fisioterapeuta forma parte de las unidades neonatales en países como Estados Unidos, países del norte de Europa como Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, etcétera. Las competencias del fisioterapeuta dentro del ámbito neonatal se dividirían en varios grupos. Una iría destinada a la detección. Tenemos que saber qué niños son los que requieren una intervención fisioterápica y cuál es el estado tanto del niño como de la familia y del entorno para poder recibir esta intervención. Luego tendríamos una función de evaluación. Tenemos herramientas de evaluación avaladas por la evidencia hoy por hoy que deben ser son las que tienen que ser utilizadas en este ámbito neonatal y son algunas muy concretas que luego podremos, si quieres, detallar con puntualizarlas un poco más. Y, por supuesto, la intervención. Hay unos protocolos y unas formas de intervención y unos modelos que permiten una intervención segura dentro del ámbito neonatal, como es los cuidados centrados en el desarrollo, que es la intervención, digamos, clave, que deben conocer todos los terapeutas que están dentro del ámbito neonatal, incluido también el fisioterapeuta, ¿no? Y, por supuesto, coordinación con el resto de los profesionales del equipo. Estamos desarrollando una intervención que debe ser y debe contemplarse como una intervención interdisciplinar, donde la actuación de los distintos profesionales médicos con las distintas especialidades, el personal de enfermería, los fisioterapeutas, los logopedas, los terapeutas ocupacionales que forman parte de lo que son el grupo de terapia neonatal, del equipo de terapia neonatal, deben trabajar con unos objetivos comunes, ¿no? Donde todos, aunque cada disciplina vaya enfocada un poco dentro de sus propias características, debemos trabajar con objetivos comunes dirigidos a promocionar
el desarrollo del niño en estas unidades, la intervención y la capacitación de la familia como verdaderos cuidadores activos y el control exhaustivo del entorno para que sea un entorno estimular adecuado en estas edades y en estas condiciones que pasan los niños en las unidades neonatales, tanto en la parte de la unidad de cuidados intensivos como en los cuidados intermedios. Y, por supuesto, debemos investigar la función que debe estar presente en todas las especialidades de fisioterapia y en todas las ramas de la fisioterapia. Debemos implicarnos en la investigación, probar las actuaciones que estamos realizando, medirlas, ver efectivamente el resultado que tienen y poder aportar cada vez más un granito de superación en los tratamientos y en la forma de intervención en el ámbito de la fisioterapia. Hablas de equipo multidisciplinar, el trabajo interdisciplinar, como ocurre en los centros de desarrollo infantil y de atención temprana. En el hospital ocurre lo mismo porque además, como bien has referido, no solamente está el equipo de psicólogos, logopedas, terapeutas, fisioterapeutas, sino también el personal propio del hospital que está en las UCI neonatales, pediatras y personal de enfermería. Pero, ¿cómo se organiza todo este trabajo desde que el neonato llega a la UCI o a los box intermedios hasta que sale de allí, ¿vale? Para poder ir a su casa con su familia? ¿Cómo se organiza el trabajo? Porque hablas de la importancia de la evaluación, hablas de la importancia de los procedimientos y que estos tengan pues esa calidad y que hayan sido investigados y cuenten con esa calidad asistencial también. Pero ¿cómo se organiza el trabajo de los diferentes miembros del equipo y sobre todo de los fisioterapeutas en este entorno? Principalmente de los fisioterapeutas, la vertiente de intervención en el ámbito de la fisioterapia se divide en dos, para dejarlo así un poquito claro. Sería la vertiente de fisioterapia preventiva y la directamente asistencial. Entonces, ¿a qué nos referimos con estos términos? La fisioterapia preventiva será aquella que va dirigida a los niños que todavía no tienen un diagnóstico como tal, sino que son la población de riesgo, sobre todo los niños prematuros. No solamente son los únicos niños de riesgo, también los niños de los macrosómicos, los niños posmaduros, también forman parte de los grupos de riesgo, pero hablamos en general de los prematuros porque hoy por hoy es la condición neonatal que se repite con más frecuencia, es decir, la que tiene un impacto mayor en cuanto a la cantidad y además la que está relacionada de manera más directa con el futuro desarrollo de discapacidades en el neurodesarrollo de ese niño, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista preventivo, la fisioterapia neonatal iría dirigida a este grupo de riesgo, que han tenido, sobre todo, los grupos de prematuros es un grupo muy heterogéneo desde el punto de vista biomédico, porque por lo único que los podemos más o menos organizar es por la edad gestacional y por el peso que han tenido al nacer. Pero todo lo demás es muy cambiante porque están sujetos a una amplia morbilidad que interfiere en el sistema respiratorio, cardiovascular, digestivo, en la función de alimentación, en la respiración, como estoy comentando. Entonces, cada uno puede tener una morbilidad distinta. O sea, es muy variado, ¿no?, el grupo en cuanto a esa heterogeneidad mórbida que tiene, ¿no? Y por otro lado, los niños que también tienen bajo peso, aunque no sean prematuros, los niños que están por debajo de los 1.500 gramos, aunque no tengan una situación diagnóstica concreta, son niños en que se debe monitorizar muy bien su neurodesarrollo, específicamente porque tienen muchas papeletas para en el futuro poder desarrollar una discapacidad. Ese sería el ámbito preventivo. La población de riesgo por prematuridad o otras condiciones, como hemos dicho, posmaduros, niños macrosómicos y, por otro lado, los niños que tienen muy bajo peso, por debajo de los 1.500 gramos. ¿Bien? Y luego tendríamos la situación de intervención fisioterápica ya asistencial, que nos vamos a encontrar con ellas. ¿Cuáles son? Pues los niños que ya tienen un diagnóstico, niños que tienen una lesión cerebral, que tienen una situación neurológica ya determinada, concreta, niños que tienen una patología muscular o neuromuscular o una miopatía, niños que presentan un síndrome, niños que
presentan alteraciones ortopédicas y posturales definidas, como puede ser una escoliosis, como puede ser una plagiocefalia, como puedan ser otra serie de problemas. Niños que tienen lesiones periféricas, como una parálisis braquial obstétrica y todos los síndromes que abarcan toda una serie de patologías y toda una serie de condiciones que van a impactar en el desarrollo motor y que requieren la intervención inmediata del fisioterapeuta. Hablas de intervención temprana, hablas de prevención en aquellos casos de los niños que tengan riesgo de padecer alguna patología o de aquellos que ya tengan una patología determinada. Has hablado de una fecha de los 2 años. Seguro que muchos de los compañeros fisioterapeutas pediátricos conocen la edad real, la edad prematura, la importancia de la intervención temprana y no esperar a la salida del niño del hospital para comenzar este tipo de trabajo de estimulación del equipo multidisciplinar, pero me gustaría que sí que nos explicaras el porqué de la importancia de esa intervención temprana y cómo la fisioterapia puede ayudar al desarrollo evolutivo de estos niños, tanto de aquellos que tienen riesgo de padecer una patología como aquellos que ya tienen una patología determinada o un daño neurológico. Sí, pues en concreto, por ejemplo, en los niños prematuros, que son, como hemos comentado, los niños de riesgo, el grupo mayoritario desde el punto de vista de la estadística, ¿no? Es importante monitorizar el desarrollo de estos niños porque el niño prematuro es, bueno, todo aquel que nace antes de las 37 semanas de edad gestacional, independientemente en este caso del peso que tenga al nacer. Solo estamos teniendo en cuenta esa edad gestacional. Entonces, la inmadurez propia de estos niños que no han podido completar su desarrollo dentro del vientre materno, ¿verdad? Se ven expuestos de repente a un entorno que por mucho cuidado que tengamos va a ser un entorno agresivo si lo comparamos con el entorno del vientre materno, que es el entorno ideal. Entonces, muchas de las consecuencias y las necesidades del seguimiento de estos niños, sobre todo hasta los 2 años de edad corregida, ya sabemos que la edad corregida, en términos generales, para que tengamos el concepto claro, es un poquito lo que le faltó, las semanas que le faltaron al niño para completar las 40 semanas, que sería lo que es un embarazo ideal. Entonces, esa situación de riesgos, esa situación de inmadurez puede impactar en distintas áreas del desarrollo, no solamente en la motora. Sin embargo, la primera que da la cara, desde el punto de vista ya neonatal y en los primeros momentos del cuidado o de la intervención del niño en los centros de desarrollo infantil y atención temprana, es justamente el área motora, pero no quiere decir que sea la única. El área motora es la primera que da la cara, la primera, el movimiento es la primera forma de expresión que tiene el niño. Después irá poco a poco indagando y podremos ir más o menos conociendo su situación cognitiva, luego su situación conductual, un poquito más adelante, y finalmente el lenguaje, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario ese seguimiento hasta los 2 años. Tanto en esta aprobación de riesgo, que no sabemos lo que va a ocurrir, que tienen solamente esa etiqueta de riesgo, no un diagnóstico, y por supuesto también en los niños que ya tienen un diagnóstico, porque la intervención va a poder permitir, ¿verdad?, disminuir las secuelas o la intensidad o el impacto de esa patología en ese futuro neurodesarrollo. Por eso es muy importante iniciar la intervención cuanto antes y también es muy importante el seguimiento. Cuando hablo del seguimiento, los niños prácticamente en casi todas las comunidades autónomas, cuando son dados de alta en la unidad de cuidados intensivos neonatales, llevan un seguimiento en sus centros de desarrollo infantil y atención temprana de su zona, o dependiendo de la comunidad autónoma, cómo se repartan esta forma o esta organización, ¿no? Y desde neonatología se hace un seguimiento no igual que en los centros de atención temprana, mensual, semanal, etcétera, según las necesidades del niño y la familia, sino que se estipulan a lo mejor a los 6 meses, a los 12, a los 18 y a los 24, es decir, cada 6 meses. Pero este equipo de neonatología, donde tiene que estar y debe figurar el fisio, y por eso estamos luchando para que vuelva a formar parte del equipo real del servicio de neonatología, debe coordinarse en todo momento, desde que se da el alta en el servicio de neonatología y los niños van a los centros de desarrollo infantil y atención temprana con los equipos del CEDIAT, porque son los que le van a aportar la información real del día a día
y de la evolución concreta tanto del niño como de la familia. Date cuenta que es muy importante el control y el saber intervenir con la familia y tener muy en cuenta a la familia, en darle el apoyo que necesita en todo momento, porque igual que el niño, la familia pasa por distintos momentos evolutivos. Cuando una mamá y una pareja desean tener un bebé, ¿verdad? Y planifican todo ese momento, el embarazo, donde se lo pasan estupendamente. Bueno, en algunos casos, en otros es un poquito más complicado, pero en la mayoría lo esperan con ilusión. Esperan no un niño prematuro, ni a un niño con una patología determinada, sino que esperan a un niño estupendo, un niño a término, un niño maravilloso, ¿no? Entonces, yo ahí siempre pongo el ejemplo de una gran terapeuta de atención temprana, que es Carmen de Linares. Ya no contamos con ella, falleció ya hace unos años, pero ella siempre nos contaba, es psicóloga, y ella era la directora de un centro de atención temprana en Málaga, que es el Dulce Nombre de María, y siempre decía, es que la familia, imaginaros esa mamá y ese papá que esperan a un niño con tanta ilusión y esperan ese niño fantástico, vamos a compararlo con una pareja que se va de viaje. Imaginaros que nos vamos de viaje y elegimos como destino Alaska, ¿no? Y allí nos montábamos en el avión, nos vamos a Alaska y tal, no sé qué, y cuando estamos ya en pleno vuelo tenemos una complicación en el vuelo se tiene que desviar y mira por dónde llega al Caribe, ¿no? Y entonces toda esa gente que iba a Alaska, incluidas esa pareja tan estupenda que tenía su viaje programado, se encuentra que llevaba abrigos, llevaba ropa de invierno, efectivamente, ropa para protegerse del frío y tal, y de repente se encuentra en el Caribe donde nada de eso le sirve, y no llevaban ni bañadores, no llevaban ni ropa adecuada para poder estar en el Caribe. Pues eso es un poco lo que le pasa a la familia cuando espera ese niño ideal y de repente se encuentra con un niño prematuro y no sabe qué hacer. La mamá, sobre todo, pasa por momentos complicados, sobre todo si ya la depresión por posparto es bastante incidente. Sí, ese cambio hormonal, exactamente, que ya de por sí van a vivir. Exacto, incluso en un niño término, imaginaros eso sumado también a un niño prematuro donde la mamá no estaba preparada porque ni la madre, ni la suegra, ni nadie le había explicado qué hacer con un niño prematuro, que tenía unos cuidados tan especiales, o con un niño con alguna patología o con algún síndrome. Entonces, es muy importante en todo momento el apoyo a la familia para también poder conseguir que el niño pueda desarrollarse en un entorno familiar adecuado que promocione su desarrollo. Si la familia no está apoyada, no está respaldada, no se le ayuda a salir de esta situación y a ir viendo poco a poco que su niño también es fantástico, que lo van a poder criar perfectamente, que sabrán criarlo, que serán los mejores cuidadores y que serán el padre y la madre, los mejores cuidadores, pues eso lleva un proceso, lleva un tiempo y lleva un proceso evolutivo. Por eso hay que irla siguiendo en todo este tiempo. Qué importante, Fran, aquello que comentan de acompañar a la familia en este proceso. Yo siempre digo que son los niños los que hacen a los padres y qué suerte cuando nos llega a nuestra consulta, a nuestro centro de desarrollo infantil o a los hospitales, estas familias, pues vemos que siempre están acompañados de unos padres maravillosos y es el niño el que hace al padre y le da esa fuerza para poder abordar este proceso de la mejor forma posible. Y qué suerte poder contar con ese apoyo y además es muy diferente cuando ese apoyo se realiza desde el propio hospital, desde la unidad de neonatología, porque se sienten acompañados, a cuando llegan a otros entornos, sea clínicos o hospitalarios, después de salir de la UCI neonatal sin saber realmente qué pasa con su peque y cómo pueden ayudarle. La realidad, en los años en los que me he dedicado a la pediatría y tú que estás aún en este área, tanto desde la ciencia y la investigación como desde la clínica, pues sí que me gustaría que comentáramos cómo ha cambiado la fisioterapia pediátrica y cómo han cambiado las patologías que actualmente llegan a los pediatras, ¿no? Porque sí que es verdad que la prematuridad está llegando de una alta incidencia. Si quieres comentar un poco cuáles son los factores de riesgo, el por qué crees que esto está siendo así y cómo hay otras patologías que, por suerte, ya no vemos tanto en nuestros centros de atención temprana. Sé que los avances científicos han hecho que podamos o que se pueda sacar adelante a niños que antes no podrían haber sobrevivido, y eso es una suerte y gracias a estos avances y a este trabajo de los médicos.
pero sí que es cierto que las patologías han ido cambiando y me gustaría un poco reflexionar para terminar sobre ello. Sí, tienes razón en lo que comentas, Cris, en el sentido de que, fíjate, por poner un ejemplo de una de las patologías que prácticamente ya no la vemos, gracias a esos avances, sobre todo al ámbito preventivo, con el ácido fólico, es la espina bífida. Yo hace como 22 años que no trato una espina bífida. O sea que es una de las patologías que prácticamente ya se tiene bien controlada siempre y cuando haya un embarazo controlado, haya una situación de control. Va a salir, evidentemente, pero la incidencia, o sea, cuando no se controla, pero la incidencia sí que ha disminuido, pero enormemente. Y luego, lo que no creo que hayan cambiado en sí las patologías como tal, sino que lo que ha mejorado es el sistema de derivación y de coordinación. Hemos puesto mucho empeño desde el ámbito tanto sanitario como educativo y desde el ámbito de servicios sociales, donde están implementados prácticamente todos lo que es el ámbito de atención temprana. En algunas comunidades ya está también dentro del ámbito de salud, lo cual también es muy interesante, sobre todo para cubrir el derecho subjetivo del niño y de la familia a recibir atención temprana, que en otras áreas no está tan claro todavía, por eso todavía estamos luchando con las leyes, los decretos y tal, para poder establecer un buen sistema de control y una buena atención temprana de calidad. Entonces, sí que es verdad que esta coordinación y este sistema de derivación ha permitido que aquellos niños que nos llegaban antes con parálisis cerebral, donde ya prácticamente estaba instaurada toda la clínica, nos limitaba muchísimo lo que es la impronta, ¿no?, de nuestra intervención. Dentro del ámbito de atención temprana, sabemos que es de 0 a los 6 años, pero hay un periodo de neuroplasticidad importante que abarca los primeros 18 meses de vida. Entonces, todo lo que se haga después de este periodo no quiere decir que no sea efectivo, que no vaya a tener un efecto, pero evidentemente el efecto se reduce mucho más porque la capacidad de modelaje y de moldeado del sistema nervioso a través de los estímulos del entorno, que es lo que nosotros podemos aportar y controlar para favorecer y promocionar ese desarrollo, disminuye. Entonces, lo que ha mejorado prácticamente es eso, el sistema de coordinación y de derivación. Tratamos a niños que sabemos que tienen una lesión cerebral cuando todavía prácticamente no han mostrado la clínica. Eso es muy importante. Nos llegan niños ya con un despistaje, sobre todo en el ámbito de la comunicación. Por ejemplo, niños que tienen trastornos de la comunicación que estamos observando y pequeños signos o síntomas que pueden darnos a entender que en el futuro vaya a ser un niño dentro del espectro autista, diagnosticado dentro del TEA, del trastorno del espectro autista. Pero es que estos niños antes nos llegaban cuando ya el trastorno estaba completamente encima de ellos, es decir, cuando ya se veía claramente que era un niño que no se comunicaba. Entonces, el poder ahora mismo recibir en los centros de atención temprana actualmente al niño, nada más salir, por ejemplo, de la unidad neonatal, que muchas veces no le podemos ni siquiera pasar las escalas de desarrollo o cualquier otro tipo de evaluación cuando llegan al CDA, porque al corregirles la edad son niños que todavía no han nacido, nos da la edad negativa. Entonces tenemos que esperar para poder empezar a utilizar instrumentos estandarizados, porque, bueno, la mayoría de ellos están pensados, salvo algunos como los movimientos generales, que nos han dado una ayuda grandísima, sobre todo en el estudio y en la prevención y la detección temprana de las futuras lesiones neurológicas importantes, ¿no? Otros instrumentos de valoración y de evaluación, al corregirles la edad, no nos permiten todavía poder aplicar la herramienta. Imagínate lo pronto que llegan. Claro, eso antes no ocurría. Y claro, los resultados eran completamente diferentes, ¿no? O sea, las patologías están, los síndromes, salvo alguno, como con la situación preventiva, la espina bífida, que es una situación muy concreta, pues ha desaparecido bastante, ha bajado muchísimo la incidencia, pero sí que las otras siguen estando, incluso la morbilidad en los niños prematuros ha aumentado todavía más. Todavía nos vamos a encontrar con un tipo de patología no del todo definida debido a esos factores de riesgo que no sabemos todavía cómo van a improntar, pero tenemos la ventaja de que los niños están llegando de forma inmediata. Por lo menos nosotros tenemos esa suerte dentro de la comunidad autónoma de la región de Murcia y creo que en la mayoría de las comunidades autónomas también se ha visto este cambio, aunque a lo mejor la derivación no sea del todo inmediata. Pero bueno, lo principal es esa coordinación entre las distintas instituciones y que nos hayan permitido empezar a actuar desde el momento cero, desde el primer momento que se detecta el signo de riesgo.
Qué importante esa prevención, no solo en el neonato, sino también durante el embarazo de nuestras mamis, que mejoren las intervenciones obstétricas, que también ha hecho que ciertas patologías, pues con este origen, pues hayan disminuido en incidencia, o estamos en camino de seguir luchando para que esto se dé. Y sobre todo, qué importante lo que señalas, Fran, de la importancia de la intervención temprana y cómo esos síndromes que siguen existiendo, como bien dices, dan la cara de una forma diferente, porque se abordan desde el inicio, incluso antes de que manifiesten esos signos de alarma o de déficit sensorial, motriz, cognitivo, etcétera. Es verdad que estamos en otra fisioterapia. Los últimos años nos hemos tenido que poner a estudiar de cómo intervenir en los TDAHs, en los TGDs, en el espectro autista, que muchas veces a los fisioterapeutas nos cuesta un montón el poder entender esa parte más que tiene que ver con lo cognitivo y con lo emocional. Y qué importante es el abordaje tan temprano en patologías tan comunes como pueden ser un síndrome de Down, que no tiene nada que ver su desarrollo cuando se realiza la estimulación desde el inicio. Muchas gracias por tu intervención, gracias por contarnos tu experiencia y poder estar aquí con todos nosotros. Gracias, Fran. El placer ha sido mío y, bueno, colaborar contigo y con el colegio, y para lo que me necesitéis siempre estaré. Es un gusto trabajar con vosotros. Gracias.